Ahora analicemos este tema con Julián Gadano. Él es director del programa en energía nuclear e innovación de la Universidad Nacional 3 de Febrero y ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina. Señor Gadano, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Señor Gadano, la pregunta que muchos se hacen es, o que muchos nos hacemos, es si Irán logró preservar esos más de 400 kilos de uranio enriquecido que decía tener. Bueno, no hay certeza. De todas maneras, no es, me parece a mí, lo más importante de toda esta historia, ¿no? Si me permite, me tomo un minuto para explicar qué significa uranio enriquecido y por qué es un problema, ¿no? El uranio enriquecido, digamos, el uranio es un material, es un elemento que existe naturalmente en la Tierra, ¿sí? Que existe naturalmente en la naturaleza, pero que viene en dos composiciones diferentes, composiciones isotópicas diferentes. Es decir, ¿qué es una composición isotópica? La cantidad de partículas que tiene en el núcleo del elemento. La composición isotópica 235, esto es 235 partículas en el núcleo, y la composición isotópica 238, ¿sí? La que sirve, la que es útil para la fisión nuclear, es decir, para que el núcleo se rompa y genere energía, tanto para fines pacíficos como para fines militares, es la composición isotópica 235, ¿sí? El problema es que esa composición isotópica viene en proporciones muy bajas en la naturaleza. El uranio, tal como está en la naturaleza, viene con menos de 1% de 235 y con el resto, el 99%, 238. El 238 no sirve para la fisión. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se hace? Se aumenta artificialmente la proporción del 235 en el material. A eso se le llama enriquecer, ¿sí? Aumentar la proporción del isótopo 35. Para fines pacíficos, solo se requiere un enriquecimiento, un porcentaje de enriquecimiento del 5 al 15%, a lo sumo 20%. Con lo cual, si un país está enriqueciendo a más del 20%, como era el caso de Irán, es difícil que ese país pueda justificar que lo está haciendo para otros fines que no son militares. Entonces, y ahí vamos al inicio de su pregunta, de su comentario. Irán tenía, y esto se sabía, Irán no lo niega además, 400 kilos, un poco más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. No hay ningún motivo pacífico para tener esa cantidad de uranio enriquecido al 60%. Esto funcionó como una alerta cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica confirma esto, que ya se sabía, pero lo confirma formalmente. Para Israel esto es una señal de riesgo, digamos, de que su principal adversario, su principal enemigo, está más cerca de tener, de tener un componente necesario, no el único, pero un componente necesario para una bomba nuclear. Con 400 kilos de uranio enriquecido al 90%, que Irán no llegó, se pueden fabricar, o sea, se puede obtener el combustible para alimentar 7, 8 bombas nucleares, dependiendo del poder destructivo, la carga, etc. Ahora, no significa que Irán, al llegar al 90%, ya tenía las bombas. No, requería de 1 año y medio más, 2, para convertir ese material en un material apto para una bomba, fabricar la bomba, digamos, manipular los elementos de blindaje y meterla en un misil, ¿no? Claro. Entiendo que enriquecer el uranio al 60%, que es el primer paso, tarda mucho más tiempo, es más complicado. Llevarlo de 60 al 90%, que es el porcentaje que se requiere para el arma nuclear, es mucho más rápido. Sí, efectivamente, es mucho más rápido porque el gran desafío tecnológico está al principio, digamos. Es decir, enriquecer el uranio en sus primeras fases es mucho más complicado, digamos. Requiere de aprendizaje, requiere de manipulaciones tecnológicas que no necesariamente los países tienen. En cambio, ya a partir de determinado momento es simplemente una cuestión de tiempo, es una cuestión rutinaria. El uranio se enriquece en cascadas, se centrifuga, se lo lleva al estado gaseoso. En ese estado gaseoso, en un gas que se llama hexafluoruro de uranio, ese gas se centrifuga y se separa, ¿sí? Cada proceso de centrifugación
cada proceso de separación enriquece en muy poquitas cantidades, pasar del 1 al 1,04, al 1,1, etc. Cuando ya un proceso llegó al 60% de enriquecimiento, bueno, es seguir con esa cascada, pero ya es como que el que lo está haciendo aprendió muy bien cómo hacerlo y solo es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto? 3, 4 semanas, dependiendo de la cantidad de centrífugas que tiene una instalación, un país. Entonces, Irán tenía una instalación de centrifugación muy sofisticada y muy segura en Fordo, en el centro del país, al norte, eh, muy, digamos, subterránea, muy fortificada, bueno, que es una de las que bombardeó primero Israel y después Estados Unidos. Entonces, ¿hoy qué pasa? Hoy Irán tiene 400 kilos al 60%, pero no tiene manera de llegar al 90%, porque han destruido las instalaciones. Es como si nosotros tuviéramos un pastel, como decimos en Argentina, una torta, pero un poco cruda, no levó y ya no tenemos hornos. ¿Sí? Nos quedó ahí la torta, no la podemos, no es apta para consumir y no tenemos los hornos para terminar. Claro, es decir, nadie ha podido comprobar cuánta destrucción causó el bombardeo de Estados Unidos en estas instalaciones iraníes. Se presume que sea una destrucción considerable, lo ha dicho el propio presidente Trump, como para impedir que se pueda terminar el proceso de enriquecimiento de ese uranio. Sí, demos por hecho que en principio no se sabe digamos, no se sabe cuántos años lo atrasaron a Irán, pero Irán, demos por seguro que mañana no podría concluir. Irán lo han atrasado entre 2, 3 años y probablemente mucho más. ¿Por qué? Porque el poder no se sabe bien, como usted dijo, es imposible certificarlo porque nadie está ahí para verlo, pero no hay duda de que el poder destructivo de los artefactos que usó Estados Unidos, lo que se conoce como las bombas Bunker Buster, bunkers, es muy potente. Entonces quizá no logró destruirlo totalmente, pero el daño es muy grande. Y por otra parte, Irán está muy debilitado, entonces su capacidad de seguir enriqueciendo por su cuenta y, digamos, y poder defenderse en ese acto está muy limitada. Entonces uno debería suponer con bastante grado de certeza que hoy Irán está bastante más lejos que hace 10 días de lograr los 400 kilos en grado militar, que es el Claro, 90%. claro. Ahora, hablemos de los 400 kilos. Esos que están al 60%, que pueden ser 400, 300, 200, es decir, no vamos a saber. ¿Dónde se guardan? ¿Qué se hacen con ellos? ¿Se meten en un closet? ¿Dónde se ponen? No, pero no es mucho, ¿eh? Por la densidad que tiene el uranio son 2, 3 cubetas, digamos, son 2, 3 tambores. Lo que pasa es que, bueno, trasladar eso no es sencillo, es relativamente detectable y, y bueno, sí, digamos, Irán lo puede guardar esperando una mejor ocasión. Sí, este puede ser un escenario, que Irán espere 8, 9, 10 años, cuando haya otro conflicto global, el mundo se olvide de ellos y volver a enriquecer. Pero esto, para eso requiere volver a fabricar, volver a construir las plantas de enriquecimiento o lograr que algún aliado lo enriquezca por ellos. Claro, Todo es claro. posible, lo veo difícil en el corto plazo, ¿no? Justo iba hacia allá. ¿Es una alternativa para Irán que un aliado lo procese, trasladarlo, llevarlo, pasarlo a algún país limítrofe o algún aliado o venderlo en el mercado negro? Sí, no hay duda de que sí. Ahora, bueno, es más difícil. Es decir, digamos, darle uranio a Irán implicaría violar el Tratado de No Proliferación. ¿Por qué un país estaría interesado en eso estando Irán tan débil? El único que uno podría pensar es Rusia. Yo no veo a Rusia hoy ni en condiciones ni con interés en meterse en ese conflicto. Irán ha sido y es un aliado de Rusia, pero Rusia tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo difícil, no, no es imposible. Y además, muy bien, ¿qué hace con ese uranio enriquecido? Hoy ya no está en condiciones Irán, como lo estaba hace 10 días, de seguir desarrollando un programa nuclear. Está muy debilitado, tiene pocas capacidades de defensa antiaérea, tiene mucho menos armamento que antes. Es decir, yo creo que Irán tiene más incentivos en hacer una negociación para, digamos, que lo dejen de atacar
que en pensar en una estrategia ofensiva. Ojo, esto puede significar que simplemente está tratando de ganar tiempo. Sí, claro, por supuesto. Habrá que ver cuánto puede vigilar el Organismo Internacional de Energía Atómica en la seguridad de Irán. Digamos, Irán tenía dos alternativas acá. Endurecerse, ser una Corea del Norte 2, irse del TNP, decir ya no tengo nada que ver y, digamos, endurecer su política, decir voy a tener armas nucleares de cualquier manera, sale a buscar uranio por donde sea, resiste ataques y bueno, va por ese camino. Yo creo que ese camino desde que intervino Estados Unidos es un camino muy complejo. No veo a Irán en condiciones de hacer eso. Corea del Norte lo hizo porque el mundo, entre comillas, se distrajo con Corea del Norte, digamos. Hoy es difícil. Entonces el otro camino es aceptar su debilidad estructural y negociar. Negociar que lo dejen de atacar, reconocer su debilidad y, digamos, buscar un objetivo de mínima hoy, que es su supervivencia, esperando mejores tiempos, ¿sí? Por supuesto. Claro, negociar su supervivencia. Pareciera que es la línea que está manejando si la tregua continúa. Me parece que sí, esto puede implicar también algún cambio en el balance de poder interno del poder político iraní. Yo no creo que haya cambio de régimen y sinceramente no creo que nadie lo quiera tampoco, ¿no? Porque ya la experiencia en Medio Oriente nos ha demostrado que cuando cae un gobierno autoritario no viene necesariamente una democracia escandinava, digamos, ¿no? En principio lo que pasa es lo que ha pasado, si vemos Siria, vemos Libia, vemos algunos países del norte de África, lo que ocurre en general es una situación bastante caótica, y Afganistán, la tribalización del país. Y no hay nada peor que la anarquía, digamos. Entonces, me parece que la experiencia de Irak ha demostrado que, de hecho, Irak no solamente era un gobierno muy autoritario, pero no solamente mantenía el orden adentro de Irak, sino que era un buen contrapeso de Irán también. Entonces, yo creo que hoy nadie quiere que eso se complique, pero un Irán débil es bien visto por muchos y sobre todo por dos potencias en la región. Uno es Israel, obviamente, y el otro es Arabia Saudita, que es un adversario de Irán por las diferentes interpretaciones que tienen del Corán, porque disputan, digamos, el liderazgo del mundo musulmán, y hoy para Arabia Saudita existe la oportunidad de liderar el mundo musulmán. Entonces, creo que nadie quiere un Irán poderoso, pero me parece que tampoco nadie quiere un Irán caótico, ¿no? Y Claro. nadie puede garantizar que una vez que si cayeran los ayatolás, vendría un liderazgo estable, pro-occidental, digamos. Si tuviera esa garantía, obviamente todos irían detrás de eso. Pero sí puede haber un cambio en el balance de poder interno, cierta pérdida de poder de los ayatolás, de Jamenei, que además es un hombre mayor, tiene 86 años, y un mayor poder a las Fuerzas Armadas, es decir, transformar Irán de una teocracia ultraconservadora en una dictadura militar que relaje un poco ciertas, que no deje de ser una autocracia, que no deje de ser un gobierno autoritario, pero que relaje un poco ciertos, digamos, restricciones culturales, ¿no? Y obligación de usar velo, bueno, estas cosas Claro. que resultan bastante insoportables para parte de la sociedad iraní. Yo creo que un posible escenario podría ser un mayor poder para las Fuerzas Armadas y una pérdida paulatina de poder de los ayatolás, que hoy son el poder real en Irán. Pues quiero agradecer estos minutos y sobre todo su explicación a Julián Gadano, director del programa en Energía Nuclear e Innovación de la Universidad Nacional 3 de Febrero y ex subsecretario de Energía Nuclear de la Argentina. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a comprender todo este proceso. Ahora al revés, gracias a ustedes por la invitación.